Vale, chicos. Eh, bueno, ahora vamos a ver el tema de entradas, pero sin antes saber el tema bueno, temas que ya vinimos tratando que es muy fundamental para llegar a las entradas, ¿de acuerdo? Entonces, déjame un momento. Entonces, ya hablamos sobre IPA-EPA, algo estructura, temporalidades, de acuerdo, los inducements estructurales dentro de un fractal, claramente los fractales, los ciclos diarios, todos lo conocemos, también SMT, que hoy vamos a priorizar sobre todo para las entradas, tenemos el order block, order flow, ¿sí? Cómo seguir el flow bajista, alcista. Hablamos sobre el tema de inducción de vela, liquidez interna y zonas de reacción, sobre todo. Sí. Eh, vale. Entonces, hablamos ya sobre liquidez interna, como repito, y zonas de reacción, que son zonas de Smart Money Trap. Hablamos de los imbalances después de los SMT. Y hablamos también sobre reglas y el mapa maestro, ¿no? Cómo es que el precio induce, neutraliza, reacciona, acumula las órdenes a favor, o las instituciones acumulan órdenes a favor o hacia una dirección o hacia el inducement para ser neutralizado, ¿no? Y por último, que hoy sería el tema, la última pieza, el tema casi ya acabamos, el tema de entradas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo desde lo más teórico hasta lo práctico. Entonces, hablando de confirmación de entradas, ¿ok? Confirmación de entradas son un conjunto de velas que nos muestra intenciones, rechazos, después de una neutralización o mitigación de un order block, para darse posiblemente un reversal, ¿cierto? Entonces, y empezar nuevamente un order flow hasta una siguiente liquidez. Entonces, podemos entrar por riesgo, también podemos entrar o sumarnos durante el order flow con muchas más confirmaciones y elegir una dirección más probable. Entonces, si no tenemos las bases claras de todos los temas que ya tratamos y empezamos a buscar o enfocarnos en aprender simplemente entradas, muchas veces terminará frustrándonos cuando no se dan como esperamos. Entonces, para las entradas, aplicaremos todo lo aprendido y tener más probabilidad de elegir un objetivo correcto. Entonces, también hay que saber que simplemente no es suficiente pronosticar a dónde irá el precio. Es necesario aplicar muchas más confluencias y saber cómo y cuándo entrar. Vale. Vale. Antes de entrar a los patrones o velas de fuerzas o velas de neutralización, hablemos un poco lo superficial, que serían velas de neutralización. ¿De acuerdo? Bien sabemos que nosotros siempre hay que esperar nuestro inducement o liquidez interna, cualquier tipo de liquidez, pero con lo que ya vinimos aprendiendo es mucho más probable, ¿sí? La liquidez interna o liquidez dentro de un fractal. Entonces, identificado nuestra liquidez interna, ¿de acuerdo? Siempre la liquidez interna, el precio va a desarrollar ¿qué cosa? Una neutralización. Va a generar una neutralización y es ahí donde empezamos a aplicar las velas. Acá no explico todavía el tema de qué velas, ¿sí? Pero tenemos que esperar el cierre de una vela. Sí, el cierre de una vela. Y esto, como dato, se usa en cualquier temporalidad M1, M5, H4, en cualquier temporalidad hasta mensual. ¿Vale? Entonces, dicho eso, en este caso ventas, tenemos la liquidez, esperamos la finalización de esa vela. Sí, finalización de esa vela. Una vez finalizado, podemos encontrar arriba tal vez un order block, o simplemente un vacío tal vez, pero no vamos a fiar más de la finalización de una vela. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede después de finalizar esa vela? De acuerdo a la temporalidad, el precio se va a desarrollar y seguir su flow bajista. ¿De acuerdo? Lo mismo va a suceder
En el caso compras, finalización de una vela y seguir el flow alcista en este caso, ¿no? Termina y ver qué sucede después de que la vela, ok, culmine, ¿verdad? O haga su cierre. Entonces, tenemos algunos ejemplos y acá voy a hablar un poco con tema de temporalidades, ¿sí? Entonces, acá hay un claro ejemplo de una finalización de una vela después de neutralizar una liquidez. Ahí no tomé la captura, ¿de acuerdo? Después de neutralizar una liquidez. Enfoquémonos en esta vela y esa vela es de M30, ¿de acuerdo? Yo lo puedo marcar toda esa vela o como un order block porque al final es un order block, ¿sí? Pero ¿qué sucede dentro de esa vela? De acuerdo, nos vamos, por ejemplo, a M5 después de revisar, déjame hacer suma a esto, ¿de acuerdo? Listo, ok, listo. ¿Qué sucede en esa vela? De acuerdo, después de neutralizar toda una liquidez, ahora vamos a hablar de especificaciones de vela. Entonces, internamente bajamos a una temporalidad de M5, vamos a ver las inducciones de vela o neutralizaciones. Si ustedes se fijan, el precio que hace logra terminar, hay una inducción, ¿de acuerdo? Tenemos un fractal de este punto a este punto que está representada de esta manera, ¿de acuerdo? Perdón, vino, ¿vale? Viene, se dan cuenta, fractal, alcista, ¿de acuerdo? Se dan cuenta que el precio busca ser eficiente en este punto, ¿de acuerdo? Y hablemos de inducción de vela. Entonces, se dan cuenta que el precio busca como objetivo esa liquidez y lo neutraliza o neutralización de vela o inducción de vela apenas por un pip, creo, ¿no? Y lo hace de esta manera. En mayor temporalidad se vería las inducciones de vela de esa manera, pero internamente nos muestra mucha más información. Entonces, el precio desarrolla, ¿ok? Finalizado esa vela, ¿qué cosa? Sus objetivos, cumple sus objetivos, pero nos centramos en esa vela sobre todo. Se va a dar en M1 en todas las velas, ¿ok? ¿Qué sucede dentro de esa vela? Después de que el precio empieza a acumular, claramente ese M30 va a tomar su tiempo. Entonces, va a suceder lo mismo. Después de cumplir su objetivo, de este punto a este punto, claramente es un fractal, ¿de acuerdo? Y ese fractal me va a desarrollar o esperar, o debemos de esperar, ¿qué cosa? Una liquidez también. Puede no neutralizar en este caso, que lo hizo de esta manera, ¿de acuerdo? Perdón, hizo de esta manera. ¿De acuerdo? Y busca ser eficiente. Ese punto tenemos un tipo de liquidez o inducement ahí y simplemente lo busca. Y acá, en menor temporalidad, va a suceder la finalización de la vela después de neutralizarte un inducement. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está esa vela? ¿Se dan cuenta de esto? Ahora vamos a hablar qué tipo de velas. Entonces, termina de finalizar esa vela, neutralizando esa liquidez, nosotros podemos entrar. ¿De acuerdo? Podemos entrar y lo mismo, podemos tomar esa vela simplemente y poner el stop por encima de esa vela. ¿De acuerdo? E irnos tal vez por un objetivo más externo. ¿Qué sucede en M1? Esto es en M5. En M1 se vería de esta manera. Nos muestra mucha más información. Lo mismo cabe. Liquidez, logró su objetivo, va por este objetivo. ¿De acuerdo? Y nuevamente acá se presenta un nuevo fractal. Lo voy a poner en más detallado. ¿De acuerdo? A partir de acá, ¿de acuerdo? Inducción de vela. Acá aplicamos inducción de vela. ¿De acuerdo? Se formó claramente un rango, si así decirlo, o un fractal. ¿Ok? Ese fractal, se dan cuenta que acá también hay una vela, genera liquidez. ¿Ok? El inducement, como quieran llamarlo. A partir de acá también hay un fractal válido. ¿De acuerdo? Hay un fractal válido, tiene su propia liquidez, inducción de vela, saca liquidez, order block. Y nuevamente acá se genera ¿qué cosa? Esto es más detallado. Un nuevo fractal hasta en M1, aplicamos mucha inducción de vela acá, ¿de acuerdo? Y está identificado de esta manera. Mira eso, miren eso, inducción de vela, y el precio viene a neutralizar o a mitigar ese order block, llamada, en este caso sería una mecha, ¿no? En menor temporalidad. ¿Y dónde estaba la liquidez? Ahí, mira que siempre está buscando esos objetivos hasta en M1. Y lo mismo va a suceder acá. Tenemos la liquidez y tenemos el patrón de vela que luego lo vamos a ver. Finaliza y podemos entrar con mayor confianza ahí. Y siempre el stop por encima de esas velas anteriores.
¿de acuerdo? Y el precio se desarrolla, ¿ok? Y lo mismo va a suceder acá. Entonces, ¿dónde estaba el último fractal? Se dan cuenta que de eso, el precio que hace, reacciona, inducement tipo 2. Lo mismo que puede ser un order block, pero le interesa la liquidez. Y lo mismo, acá va a haber una finalización de una vela donde nosotros podemos reentrar para que buscar un nuevo objetivo, el objetivo externo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver todo eso. Entonces, nuevamente, esto es caso venta, es un ejemplo. Hablando de inducción de vela, aquí está un ejemplo. El ejemplo de eso. Las inducciones de vela. ¿Se dan cuenta? Mira las mechas, ¿de acuerdo? Mechas, mira, ve, inducción, toma el order block. Se va nuevamente por esta liquidez. Ahora, internamente dejó un nuevo fractal y nuevamente inducción de vela. Claramente esto era el fractal. Inducción viene a mitigar el último order block. Sí. Y nuevamente te deja acá en la liquidez e inducción de vela. Tenemos el patrón de vela ahí, que lo vamos a ver. Y continúa su flow bajista hasta que buscarte esto o zona más abajo. Eso sería la inducción de vela. Entonces, vamos al siguiente ejemplo, que sería el de caso compras. Lo mismo, siempre esperar el tipo de liquidez o el inducement sobre todo. Aquí está el patrón de vela. Ya lo vamos a ver. Finaliza la vela, pero ¿qué sucede dentro de esa vela en una menor temporalidad? ¿Sí? Nos vamos a M5. Esta es una vela de M30, logra finalizar, neutraliza y logra finalizar esa vela. ¿Qué sucede en M5? Ok, tenemos a partir de acá, nuevamente, que te sacó liquidez. Aquí aplicamos netamente inducción de vela. De este punto a este punto que te sacó liquidez, lo mismo deja su fractal bajista. ¿Qué es esto? Inducción de vela viene a mitigar ese order block. Y nuevamente, cumple el objetivo. Y nuevamente acá, inducción de vela. ¿Se dan cuenta? Acá hay una vela, ¿ok? Perdón, una liquidez. Y ahí está un patrón de vela, lo vamos a ver. Y claramente tomamos esa vela y podemos entrar con mayor confianza. ¿Para qué? Buscar un objetivo externo. ¿De acuerdo? Eso es en M5. ¿Queremos más detalles? Entrar en M1. Pues sí se puede. Identificamos la inducción de vela y en este caso fue esta. Estaba buscando neutralizar el último objetivo de esa temporalidad. Saca. Además, acá también hay inducción de vela validándote un order block. ¿Sí? Entonces, fuera de eso, cumple el objetivo y al momento de cumplir ese objetivo también te deja más liquidez. Saca esto y ahora esto es el nuevo objetivo. ¿De acuerdo? Puedes tomarlo con un order block, pero después de neutralizar esa liquidez, claramente hay patrones de velas ahí para nosotros poder entrar. Entonces, aquí está el SMT, SMT, ¿de acuerdo? Cumple liquidez, nuevamente inducción, aquí está el tipo 1. Esperamos que finalice la vela, que mira, finaliza y un patrón tal vez envolvente ahí, podemos entrar claramente ahí. Entonces, uno, pueden tomarlo por el order block más seguro, ¿de acuerdo? A veces que el order block va a ser un vacío, ¿de acuerdo? Va a ser un vacío. No te va a dar mucha información. Por eso nos fiamos mucho de la liquidez o inducement. Puede estar el order block muy abajo, tal vez, sí. Puede venir. Y es acá donde nosotros esperamos la intención de la vela. Puede ser un doji, ahora lo vamos a ver. Y podemos entrar nuestro stop debajo de esa vela y continuar con la compra. Y tal vez nunca llega al order block como ejemplo, ¿no? Entonces, acá puse la inducción de vela, sí, inducción de vela. En mayor temporalidad, pues M5, M15, se logra apreciar dónde está. Se dan cuenta que acá inducción de vela deja válido el order block para un futuro. Saca liquidez muy anterior. Que acá, mira, a ver, si se puede. Ahí tengo más, no, vale. Entonces, miren esto. Se dan cuenta que neutraliza la vela. Tienes un orden block, pero mira esa inducción de vela. ¿Qué cosa? Que neutraliza y ya buscó ese orden block. Y desde este punto se genera toda esa ineficiencia o llamada IPA, ¿verdad? Entonces, tienes la última liquidez, tienes la última mechita acá que te sacó liquidez. Este era el orden block válido en M1, tal vez, no, en este es en M5, no sé, pero te muestra detalles, mira, las inducciones de vela y ese punto tenía la última liquidez. Entonces, era un punto fuerte cuando logra este objetivo, va de objetivo a objetivo.
Entonces, sacó esta, ahora toca sacar esta, el precio viene, lo saca, ahora saca una interna, hasta el punto de que nuevamente dejarte un inducement, se sincronizan las temporalidades ahí, deja patrón de vela y claramente, o podías entrar ahí después de que, del, del inducement, y ver tal vez acá una formación de una vela que ahora lo vamos a tocar, y buscar tal vez objetivos mucho más externos, ¿sí? Eso sería en inducción de vela. Acá lo marcamos por order block tal vez, por inducement, ¿sí? Y seguir el flow bajista, pero siempre esperándote que te saque los tipos de liquidez que nosotros ya vimos, ¿vale? ¿Se entiende claro hasta ahí o alguna pregunta normal? Pueden preguntar. Sí. Hola Nix, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ronnie? Quería preguntarle sobre la última gráfica. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Podría agrandarlo, por favor? ¿Cuál? ¿Esta, la de arriba, de inducción o esta? Ese esquema, lo que dibujaste, lo último, Esto, el de abajito, exacto. claro. Una vez que tomas lo que es la liquidez y te cierran la vela por debajo, ¿simplemente haría un retroceso para seguir cayendo? ¿O sería una reversión o posible reversión ahí ya? Esto es caso Ahí compra, es lo Sí, ahí es lo que yo me confundo, ¿no? Si es un rompimiento o simplemente es una toma neutralización. de liquidez, ¿no? Es una neutralización porque el precio te puede venir de esta manera. Solo estoy hablando cuando identificamos nuestro inducement, ¿no? Por ejemplo, digamos que viene de un flow alcista, ¿verdad? Flow alcista, te saca esta liquidez, te saca esta liquidez, te saca esta liquidez, nuevamente el precio va, tienes un fractal, intenta recuperar el IPA y tienes un fractal de acá a acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de inducement es? Sería el tipo uno, ¿verdad? Entonces, si Sí. la cuenta viene, entonces simplemente está neutralizando la liquidez. Y ahí es donde nosotros buscamos las oportunidades de compra para comprar o tal vez comprar acá y seguir sumando hasta sacar este punto externo, ¿no? Y al final solamente hizo ¿qué? Neutralización de liquidez. Claro, eso sería cuando el mercado es alcista, pero si en caso que es bajista, ¿no sería un rompimiento para caer? Como así. No, aquí está el caso ventas. Es lo mismo. Por ejemplo, esta, ¿eh? Lo mismo. Sucede. Claro. Puede ser un falso rompimiento, inducción. Intenta recuperar eficiencia, lo mismo. Neutralización. Ahora vamos a ver qué tipos de vela. No, no estoy tocando todo ese tema. Pero espero esa vela y después simplemente entrar. Y continuación hasta un nuevo externo. Punto externo, ¿no? El mínimo externo. Y continuar con su flow bajista. Vale, esos solo son ejemplos. Ahora vamos a tocar más temas. Vale. Es que el mercado siempre hace, pues, ¿no? O sea, que toma liquidez, pero cierra con cuerpo, ¿no? Y hace retroceso simple y sigue subiendo, pues, ¿no? Ujú. Exacto. De acuerdo a la dirección todo. Ya que. Ok, listo. Neutralización y velas de confirmación. ¿Vale? Entonces, tenemos el esquema de simplemente esta era representación. Entonces, es acá donde ya identificamos qué tipos de velas iban a ser estas las velas que debemos esperar o finalicen. Entonces, voy a hablar. Es fundamental comprender en tiempo real si el precio nos está dando luz verde para entrar. Para las entradas aplicaremos nuevamente, repito eso, todo lo aprendido y tener más probabilidad de elegir un objetivo correcto. Usar, por ejemplo, las velas que neutralizan la liquidez, me refiero a esto, la vela, ahora son estas velas, ¿sí? Finalice su cierre, que finalice un cierre de vela, de acuerdo, y sumar el tema de Smart Money Trap como zona de reacción e ir en contra de ellos con el order flow. Ok, todos siempre quieren entrar, todos quieren siempre la entrada perfecta, pero nada nos asegura que se dará siempre a favor, ¿verdad? Entonces, para eso siempre usaremos, ¿qué es? El tema de gestión de riesgo. Entonces,
Para tomar alguna oportunidad esperamos que finalice la vela. Vuelvo a repetir, que neutralice la liquidez. Como dato, estas velas de confirmación podemos usarla en cualquier temporalidad. Mientras más alta la temporalidad, toma más tiempo en qué? En finalizar su cierre. Pero en esta sección nos enfocaremos siempre o para las entradas, ¿no? En menor temporalidad sobre todo. Sí. Entonces, entonces, tenemos este tipo de velas. En este caso lo llaman, creo, martillo, ¿verdad? ¿Ok? Identificamos el tipo de inducement y podemos esperar que la vela finalice, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ya tiene intención de que, como llegó o neutralizó esa zona, tal vez haya una zona de un order block ahí. Simplemente esperar que finalice y podemos entrar, tal vez al 50%, ahora lo vamos a ver, pero nuestro stop siempre por encima de esa vela. ¿Se dan cuenta? Esa vela va acá. O puede ser este tipo de vela, indecisión, tal vez como el DOI, ¿de acuerdo? Con más mecha que cuerpo, ¿de acuerdo? Se genera siempre después de la neutralización, incluso se da acá, también lo vamos a ver. Y luego el precio que hace cae, ¿vale? También tenemos el DOI o simplemente el precio neutraliza y se da tan rápido que cosa, la vela envolvente ahí. Neutraliza, inducción de vela, nuevamente saca liquidez y por acá puede haber una vela y podemos entrar de esta manera, pero siempre el stop por encima y nosotros esperar esa venta. Lo mismo para caso compras. Esta es la representación, pero esperamos estos tipos de vela. El tipo martillo, ¿de acuerdo? Que tenga más mecha que cuerpo e intención sobre todo, te dejé tipo el DOI, de acuerdo, con más mecha, indecisión ahí. Esa vela donde ya te empieza a generar qué cosa, posiblemente el reversa. Nuevamente acá, neutraliza tal vez con una vela negra acá, o puede haber simplemente una vela más que logre que envolver esa última vela que finalice, de acuerdo. Esos son los cuatro patrones que yo más uso, la verdad. Son los cuatro patrones. También está el tema de tenemos la liquidez, tenemos una vela acá, tenemos una DOI en este punto y tenemos también una envolvente. De acuerdo, lo neutraliza, podemos entrar por acá a una siguiente vela de manera directa. Claro está, si no hay, por ejemplo, a veces no va a haber, como le decía, el order block puede estar acá y estamos esperando ahí. Entonces, como les decía, al mercado le interesa primero la liquidez, entonces no puede llegar a ese order block y no vamos a guiar de ese tipo de velas y de la intención que tiene mediante la fuerza sobre todo y nosotros poder ingresar y no perdernos la oportunidad sobre todo, ¿vale? Entonces, ahora hablemos neutralización de velas y las entradas, ¿no? Con las velas de confirmación más el SMT, ¿de acuerdo? Nuevamente aplicamos las velas y van a estar siempre después de neutralizar qué cosa, el inducement. Se van a formar después de neutralizar un inducement a favor siempre de qué, de una dirección. Vale, nosotros ya veníamos hablando eh, la dirección, SMT, ¿qué más? Hablamos de todo, ¿verdad? La inducción de vela, eh, fractales y todo. De acuerdo. Digamos que venimos de un flow bajista, ¿de acuerdo? Y tenemos el inducement, cualquier tipo de inducement o una liquidez. Por acá puede haber, sí, acompañado, ¿qué cosa? El order block. Pero nosotros lo que vamos a hacer siempre es esperar nuestro inducement y esperar la formación de esa vela. Y puede ser cualquiera de estos. Es variable. Hay otro tipo de velas con fuerza, nos puede dejar tal vez uno acá, o sea, el tipo doji también. ¿De acuerdo? Es ver simplemente la intención. No es del todo 100%, pero nosotros nos vamos a enfocar más en estas, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de vela se va a formar al momento de que neutralizar esa liquidez y es ahí donde sucede algo dentro de esa vela de acuerdo a la temporalidad. Lo mismo, ahí puedes aplicar qué cosa, inducción de vela, poder entrar y simplemente nuestro stop por encima y seguir vendiendo, de acuerdo a la temporalidad que les dije. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos acá? Hablamos de las zonas de imbalance, hablamos de donde están los break-even, donde se suman, están acá. Nos va a servir como que, en este mínimo, como que zona de reacción de SMT. Entonces, nosotros esperamos, después se neutraliza acá, neutraliza esa liquidez, nos da la entrada, esperamos qué cosa, el SMT. Tenemos el imbalance acá, abajo tenemos otro SMT, pero sobre un SMT se acumula la liquidez. Nuevamente el precio cae. Lo mismo va a suceder acá. Neutralización va a haber una vela, lo mismo.
Siempre después de esa neutralización intenta recuperar eficiencia, pero no estamos buscando el punto externo. Entonces nos guiamos de este tipo o cierre de velas. Nosotros seguimos vendiendo hasta que posiblemente neutralizar el primer objetivo, que sería esta liquidez. ¿De acuerdo? Se acumuló y listo. Entonces, internamente, si se dan cuenta, el precio nuevamente creó un nuevo fractal, dejándote tu liquidez donde estaban vendiendo ahí también. Y nuevamente, identificas tu inducement y se va a formar este tipo, cualquier ese tipo de patrón de velas, ¿de acuerdo? Y dentro de ese patrón de velas, nuevamente puede haber una inducción de vela y puede seguir entrando, ¿de acuerdo? Lo mismo en cada neutralización va a suceder acá la misma vela hasta que sacarte toda esa liquidez. De acuerdo. Lo mismo acá. Se dan cuenta que elimina una liquidez ineficiencia, tienes un pequeño SMT. ¿De acuerdo? Y mira que el precio siempre está acumulando la inducción o la liquidez, ¿verdad? Y siempre por encima o al momento de neutralizar se va a formar la vela. Y nuevamente más vela y el precio va a caer. Ahora, ¿por qué el precio regresa hasta ese punto? ¿Vale? Porque si nosotros, siempre le voy a recalcar las temporalidades, ¿sí? Le voy a repetir, si se dan cuenta, ¿dónde estaba el verdadero fractal? Estaba a este punto, sacó esto, entonces tienes el fractal. Ahora, si ustedes se fijan, posiblemente era el inducement tipo 1, ¿vale? Entonces, era válido este fractal, primero cumplió su objetivo, pero acá el precio ya venía con ¿qué? Precio eficiente, y desde este punto empezó a caer, y acá dejó una nueva liquidez, ¿vale? El inducement tipo 1. Entonces, deja la liquidez donde tú estabas vendiendo posiblemente, y marcamos esa liquidez y siempre va a suceder la neutralización y cierre de vela, sí, cierre de vela, siempre ahí. Y lo mismo, va a suceder siempre lo mismo. Inducción, puedes vender ahí. Muchas veces que va a haber volatilidad y no nos va a dar ninguna posibilidad de entrar, sí. Entonces, lo mismo acá sucede, pero siempre usando ¿qué? El SMT, imbalance, SMT, zona donde se acumula mayor liquidez posible, en este caso, esperando que se neutraliza ese máximo, pero al final viene a recuperar eficiencia, en este caso la recupera, pero lo que nos interesa es la liquidez. Se finaliza la vela y podemos entrar ahí, de acuerdo a estos patrones de vela, y lo mismo va a suceder acá, y al final, nuevamente, al final lo que se forma nuevamente es algo estructurado, ¿se dan cuenta? Algo estructurado. Y siempre vendemos después de ese inducement, nuevamente acá algo estructura, inducement, acá hay una, ¿ves? Siempre el algo estructura, siempre siendo IPA, perdón. Y al final, este punto puede ser que un inducement de una mayor temporalidad, ¿de acuerdo? Y acá se va a formar ¿qué cosa? Nuevamente esa vela, cierre, finalización de vela. Puede haber varias velas, pero me gustaría que se forme en este caso. Por ejemplo, puede estar una, dos, puede al precio interesarle todavía neutralizar ese punto y me deje ese patrón de vela. Entonces yo entro después de ese patrón, tal vez acá simplemente dejo con gran cuerpo de vela, no me está dando nada, pero al final se logra formar una de estas velas y al final continuar con su flow bajista. Pero siempre después de la neutralización se forma todo esto y ahí va con tema también de Wyckoff. Wyckoff toma su tiempo en acumular órdenes para que continuar su flow bajista. Acá lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, más ejemplos, en este caso compras, y es lo mismo. Al final siempre el precio va a estar interesado en la liquidez y a recuperar la eficiencia. Recupera eficiencia, nuevamente, ¿dónde estaba el fractal? Ese era el fractal, recupera eficiencia, ¿de acuerdo? Internamente también, siempre interesado en recuperar la eficiencia, ¿de acuerdo? Siempre está haciendo eso, pero nosotros nos estamos enfocando SMT, reacción, una vela. SMT, reacción, una vela. Entonces, y en el precio, vuelvo a repetir, esperamos el cierre de vela después de que de la neutralización, del inducement que nosotros buscamos. Ahí confluye con el IPA, el EPA, con lo que ustedes quieran. En menor temporalidad se va a dar mucho más rápido, se va a formar esto tan rápido M3, M5, y se va a dar la entrada de manera directa, sin ni siquiera qué cosa, darnos oportunidad de entrar por acá. Para eso vamos a aplicar el tema de qué, inducción de velas, ¿sí? Lo vamos a ver en ejemplos. Entonces, ¿cómo se vería esto? Sí, hay un aviso,
Por favor, siempre identifica tu inducement o liquidez que está representado. Ya lo tocamos acá. Siempre esperen eso. Siempre esperen eso. Siempre, siempre, siempre. Y ahí es donde se va a formar todo esto con mayor probabilidad, conociendo con todo lo que ya vimos, todos los temas tratados, le va a dar mucha mayor probabilidad para que tú puedas comprar y vender. Siempre, sí, usando los SMT. Y usando sobre todo el order flow, identificando bien tus fractales, ¿ok? Todo va a ser más probable para que tú continúes vendiendo. En este caso, ¿no? Compra y venta, lo que sea. Se vería de esa manera. Y ahí también te va a sacar break-even. A veces dicen, no, pero estás buscando este mínimo, ¿cierto? Entonces, nos ha pasado muchas veces que estamos vendiendo, tal vez, o vendemos acá, tal vez vimos esta neutralización, vendimos un poco tarde y dices, marcas, ¿no? Tu TP acá. TP hasta que neutralice, pero no te estaba fijando en tu fractal interno y estaba representado de esta manera. Vale, ese era el fractal. Entonces el precio tenía que venir a cumplir el objetivo de ese fractal interno todavía. Entonces el precio, simplemente por ese pequeño cambio de flow que ya nos incentivó acá a comprar, te cambia perspectivas. En vez de vender o buscar nuevamente las ventas o oportunidades en este caso, te evitas o la pierdes, mejor dicho, te sacó el break-even, la pierdes y tal vez te incentiva a comprar. Se dan cuenta que tan emocional todo esto. Entonces simplemente por no ver estos pequeños detalles que nosotros ya vimos en todas las clases. Vale, vale. Entonces, ya les marqué las zonas amarillas en este caso. Si nosotros nos vamos, así decirlo, a una temporalidad random o estamos viendo cualquier tipo de liquidez sin identificar, ¿no? O ver el fundamento del por qué cada movimiento, como ya veníamos viéndolo, nos vamos a muchas cosas que tal vez no nos terminen gustando o no logremos identificar bien cómo es que se está desarrollando y sobre todo las neutralizaciones de liquidez. De acuerdo. No estoy marcando yéndome a cualquier mínimo, no, pero acá hay un patrón, no, pero acá. De hecho, sí se da, pero hay que saber por qué, ¿no? Y cuándo usarlo todo eso. Entonces, buscamos temporalidades. De acuerdo a las temporalidades, vamos a ver ese tipo de velas, ¿sí? Sobre todo identificando qué cosa. Siempre nuestro tipo de qué. En este caso, inducement tipo uno. O lo otro que sería, no, esa no es. Lo otro que sería el inducement tal vez el tipo 2, ¿no? Siempre identificando estos puntos, es ahí donde se forma esto, es ahí donde se forma esto y nosotros en menor temporalidad seguir el flow hacia una dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que identificamos primero? Siempre, en este caso, tenemos el inducement. ¿Qué tipo es esto? Uno, ¿se dan cuenta qué tipo de cierre de vela tenemos ahí? Veamos ahí a detalle. ¿Se dan cuenta? Vamos a entrar hasta M1, de eso no se preocupen, ¿vale? Quiero que identifiquen la vela, sobre todo en este caso. ¿Vale? ¿Qué tipo de vela es ahí? Muy parecida a la que te deja. ¿Dónde está? La martillo, ¿no? Tal vez no me gusta. Sí. Tal vez no se va a desarrollar. Pero siempre estoy esperando qué cosa. Primero la neutralización de liquidez. Buscas, esperas. Sí. Y es ahí donde se da. ¿Dónde está esa vela que yo mencioné? Se dan cuenta que es esa vela quien neutralizó esa liquidez y finaliza su cierre. ¿Dónde está esa vela? Es esta vela. Se dan cuenta, te da confianza. Una forma de entrar, una forma de entrar después de que neutralice y finalice esa vela, simplemente yo entraba así, 50% en todas las temporalidades, ¿sí? Ahora vamos a ver, ahí está, short, 50%, siempre mi stop loss por encima de eso. Vamos a verlo en M1, tranquilos. Y mi objetivo ahí, más seguro, pero siempre esperando nuestro tipo de inducement y se desarrolla qué cosa, el precio. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros ya identificamos qué cosa, nuestra finalización de vela en esta temporalidad mayor, ¿ok? Siempre de acuerdo a la temporalidad. Pero ¿qué sucede dentro de esa vela? Tengo acá un momento, quiero poner el Fibonacci de... Sí, vale. Vamos a dejar marcado esto y bajémonos a una menor temporalidad, que es lo que hace el precio. Sí. Vale.
Ahora nos podemos ir tranquilamente a M5 después que haya finalizado y vamos a ver lo mismo, siempre lo mismo. Sí, finaliza la vela, ¿a dónde diablo estamos? Estamos acá, de acuerdo. Entonces, finaliza la vela y ¿dónde estaba el cierre de esa vela? Que estaba representado de qué? Esta manera, y al final tenías qué cosa? Esa vela, ¿cierto? El de doble mecha. ¿De acuerdo? Dicho eso, es ahí donde aplicas lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Lo que ya veníamos viendo. ¿Qué aplicas? Por ejemplo, puede ser tu IPA-EPA. Te enfocas en este desequilibrio, se dan cuenta que también deja un inducement tipo 1, ¿de acuerdo? Y esta claramente busca qué cosa? La liquidez o recuperación de ese, ¿cómo te digo? Del EPA, ¿verdad? De esa eficiencia. Entonces, ahí es donde tú ya empiezas a darle sentido. Entonces, ese mínimo simplemente después de finalizar sería qué cosa? En 15 minutos se logra ver eso. Sería qué cosa? Voy a borrar esto. Un inducement. ¿Vale? Sería un inducement. Entonces, les decía que el precio primero siempre tiene que ir a qué? A buscar sus objetivos. ¿Se dan cuenta? El precio hasta acá no me hizo nada. Teníamos el inducement de acá, se formó el inducement y al final logra, ¿qué cosa? Buscar ese objetivo. Ahora, desde este punto a este punto, ¿qué tienes? Nuevamente, un fractal y ¿qué debemos identificar en este caso? Sería el tema de que, nuevamente, mi tipo o mi inducement. ¿Y dónde estaba tu inducement de acá? O tu liquidez interna. Se dan cuenta, ahí estaba tu liquidez. Y no logra, perdón, y no logras verlo eso en una, en una menor temporalidad, puedes variar de temporalidad si quieres refinar más las entradas. Se dan cuenta que acá hay una finalización de vela. ¿De acuerdo? ¿Es algún tipo de nuestros patrones? No, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esperamos, nos vamos a buscarlo tal vez en M5, M3, qué sé yo. Entonces, apoyado de que, en este caso tenías qué cosa, tu último order block o la mecha, pero inducción de vela, chicos, inducción de vela. Entonces le decía, este es un patrón de vela que nosotros esperamos. No, ¿verdad? No hay. ¿Y qué es esto? ¿Se dan cuenta? Entonces, si en M5 estás viendo, finaliza esa vela, ya les dije, pueden tomar ese mismo order block, perdón, ese mismo order block, sí, y poner su entrada de manera directa. Entonces, entrada de manera directa, stop siempre por encima de esa vela, sí. Entonces, a lo que voy, siempre liquidez, voy a hablar más de liquidez, incluso más importante que los patrones de entrada, lo que sea, liquidez. Nuevamente llega, inducción de vela, liquidez, siempre busca liquidez. Ahora, ¿qué toca buscar? Ya claramente está, liquidez más externo, ¿verdad? Entonces, cumplió objetivo, tiene que venir cumplió objetivo, order block, ¿de acuerdo? Tienes finalización o cierre de vela, entrada de manera directa. Entonces, o apoyado de que ya le dice, entonces puede ser un order block que se va a ver en una menor temporalidad. ¿Quiere verlo en M1? Pues está bien, también puedes verlo en M1, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿qué tienes acá? Neutralización, el último order block, o puede ser la mecha en este caso, pero acá tenías liquidez. En M1, mira, si te metes tanto a una menor temporalidad, hasta te puede sacar varias veces. Yo me enfoco en esa finalización de vela y lo pongo mi stop ahí. Se dan cuenta que me saca, ¿vale? Por eso yo siempre pendiente de M5, M3, M1, M5, M3, M1 hasta M15 tal vez, ¿sí? Pero nosotros pendientes estamos en M5, al final lo que el precio simplemente se formó, ¿dónde está M5? El cierre, finalización de esa vela. Entonces, después de ese cierre, ya les dije que pueden entrar de manera directa o ponerlo al 50% y entrar con un stop encima o por encima de ese máximo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo mismo acá que hay. ¿Qué sucede acá? Lo mismo acá. Tienes fractal de acá a acá, ¿vale? Voy a ponerlo de esta manera. Fractal. Se dan cuenta que intenta recuperar eficiencia sacándote esta liquidez, intenta hacer un alto, continuar con la tendencia, pero al final simplemente vino que inducción de vela, ¿vale? Inducción de vela, inducement ahí, intenta,
recupera eficiencia y continúa. ¿Ve? Por eso la importancia también de las inducciones de vela. Al final, inducción, inducción de vela. Dígame, acá hay un tipo de patrón, posiblemente sí en M1, pero ya lo habíamos identificado en M5, podías entrar tranquilamente ahí. Entonces, o usar tal vez esta neutralización de vela y tal vez poner más abajo, ¿no? Si empieza a dejarte, pero en este caso sería esto más elevado, muy extenso, la verdad. Entonces, pero como lo habíamos en M5, es válido esta entrada, ¿sí? Ahora, lo mismo, identificarlo en una mayor temporalidad, vamos a verlo en, simplemente identificarlo antes de pasar a M1 todo, M3, M5. Entonces, siempre se va a dar eso, ¿vale? Entonces, nuevamente nos vamos a H4, ¿de acuerdo? Identificamos el inducement o tipo de liquidez interna. Se dan cuenta que primero el precio intenta acá neutralizar un cierre de vela, pero Nisli, ¿por qué el precio nuevamente continúa? ¿Vale? Es simple, lo mismo. Tienen que tener cuidado en ese aspecto sobre todo, porque se dan cuenta que el precio está haciendo flow bajista. ¿Vale? Flow bajista nuevamente intenta recuperando y continuar con la tendencia. Y muchas veces te va a hacer neutralización de esta manera. Y a la segunda es ahí donde se forma, ¿qué cosa? El patrón de vela. ¿De acuerdo? Pero siempre identificando tu inducement. ¿Vale? Lo mismo sucede acá. Se dan cuenta que a partir de acá hay un fractal que sacó liquidez o inducción de vela, inducement tipo 1, y al momento de neutralizar, ¿dónde está esa vela? ¿Ok? Identificas eso y tú quieres tradear tal vez scalping, ¿vale? Identificas toda esa finalización tal vez de vela, si no lo vas a meter en venta porque es muy extenso. Hay muchos stop loss ahí donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, el precio logra finalizar su cierre de vela en una mayor temporalidad, cosa que en menor temporalidad no se logra apreciar, ¿verdad? Simplemente neutraliza, hay una finalización, que dio una neutralización de liquidez, vamos a reducirlo de esa, y ahí estaba la vela, con intención sobre todo. Entonces, simplemente acá, ¿qué haces? Es donde empiezas a usar, ¿qué cosa? Tus SMT. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían tus SMT? Serían esta, ¿vale? Lo voy a aplicar de esta manera, SMT. ¿Vale? SMT, zonas de reacción nada más, acumulándose qué cosa, compradores. Nuevamente identificas dónde están los break-even, donde se suman a favor de tendencia. Es importante qué cosa, donde ellos se suman y rompes estructura. Es importante esas velas. ¿Qué significa? SMT. Y siempre nosotros que estamos esperando, ya les dije, el imbalance donde el precio logra neutralizarlo, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Dónde está? Ok, ese es el imbalance. Ay, dejado. Vale, vale. Entonces, lo que yo les decía siempre, esto es a favor de tendencia, ok. Tenemos imbalance, es acá donde se suma el order flow, ¿verdad? Usamos como SMT después de neutralizar. El precio va a venir a acumular liquidez. Internamente puede acumular, neutralizar esa zona, ok. Me refiero hasta esta zona, o SMT, neutralizar SMT. Puede regresar usando el order block, ¿para qué? Continuar bajista. Nuevamente reacciona en SMT, ok, donde se acumulan las mayores órdenes. Nuevamente por acá puede acumularse, rompe este punto, tienes un nuevo fractal, siempre está acumulando liquidez. En M1 va a ser llamado inducción de vela, va a continuar, recuperar eficiencia y continuar con su flow bajista. Y eso es lo que hizo acá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? No te mostró nada, no te mostró nada. O sí te mostró, para los que ven, ya acá hay muchas entradas, pero estoy dando ejemplos. Entonces, si se dan cuenta, usando SMT, zonas de reacción donde se acumula mayor liquidez, al final, ¿qué hizo? Bueno, de hecho, era esta la reacción del SMT. De acuerdo. Al final, logra neutralizar acumulándote que compras. Entonces, ¿dónde rompe el precio? Esa liquidez, se dan cuenta que es todo ese fractal. Sí, todo ese fractal. Es más, logra, claro, logra hasta este SMT, perdón, hasta el siguiente SMT. Entonces, es ahí donde aplicas qué cosa? Inducción de vela. Se dan cuenta, order block, entrada, como reaccionó a esa zona, y por acá hay liquidez interna, inducción de vela.
Nuevamente reacciona en esta zona, sigue acumulando compras y el precio nuevamente ¿qué? Logra neutralizar reaccionándote a un siguiente SMT. Sí, entonces es ahí donde tú aplicas la inducción de vela. ¿Se dan cuenta? Inducción de vela. Voy a poner el color rojito. Eh, inducción de vela. ¿Y dónde está tu último order block? Este era tu último order block o punto fuerte que neutralizó esa liquidez. Sí, puedes vender tranquilamente ahí, short, ¿vale? Identificando uno, ¿qué cosa? Tu order block. Entonces, es ahí también donde, enfocado nuevamente al tema de patrón de velas, ¿dónde está el patrón de velas acá? ¿Se dan cuenta de este tipo de vela? Mira, ve, logra, finaliza, y es ahí donde podías entrar tranquilamente, siempre enfocado, ¿qué? En las velas SMT, ¿sí? ¿De acuerdo? Si quieren usar order block también está bien, y puedes entrar de esa manera, tu stop siempre por encima de eso, 50% finalización de esa vela, tal vez buscando una siguiente liquidez. Pero nuevamente, pero como tú estás identificando reacción de vela, estás identificando tal vez inducement, acá hay claramente un inducement. Entonces el precio logra finalizar una vela, lo hace muy rápido acá, nuevamente, sí. Pero esto es en M15, ¿verdad? Nos vamos a M5, ¿sí? Para lograr identificar todos esos puntos donde estábamos acá. Y nos va a mostrar más detalles todavía, donde estábamos buscando qué cosa, entradas. Entonces, reaccionando en esa zona, tenemos inducción, ¿de acuerdo? ¿Y dónde están los patrones de velas? ¿Se dan cuenta este tipo o este patrón de vela que es esta? ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, en menor temporalidad nos va a mostrar más detalles de acuerdo a la temporalidad, podemos vender tranquilamente ahí, pero siempre esperando nuestro tipo de inducement. Nuevamente acá, en mayor temporalidad, ¿cuál era nuestro inducement? Era este punto, donde estaba nuestro último order block. Creo que era toda esa vela que neutralizó, ¿verdad? Pero al final, ¿qué es lo que formó? Un fractal, presionándote en un SMT. Nuevamente este pudo ser un inducement, pero venía todo su flow bajista. Este era el último inducement a ser neutralizado y sobre ese inducement es donde finaliza la vela o esperamos el patrón de vela. ¿Dónde está el patrón de vela ahí? ¿Sería esta, la del medio? Posiblemente. ¿Cuál era? Creo que era esto, ¿verdad? Sí, o no, era esto, ¿vale? Tiene más mecha, entonces tiene intención, está acompañado de ¿qué? Inducción de vela, inducción de vela, estás acompañado de un order block, puedes entrar de manera directa, si te agrada, o simplemente puedes esperar qué cosa, neutralización, patrón de vela, o la vela de intención sobre todo, y puedes entrar tranquilamente después de que finalice, que usar el 50% tal vez, y lograr entrar. En M1, ¿cómo se ve en M1? M1 te va, a veces no me gusta entrar en M1, pero también lo muestra, pero es más detallado esa parte, hay que tener buen ojo. Entonces, nos vamos a M1, identificas tu inducement, ¿de acuerdo? Tenías claramente acá un order block, ¿sí? Tu último order block, puedes entrarle en el order block, claro está, pero estamos hablando del patrón de velas. Si te metes tanto en M1, es ahí donde te vas a confundir, porque el precio va a seguir subiendo, vas a ir subiendo, vas a ver el patrón de velas en este caso, y tú vas a entrar, te vas a sacar tal vez, pero la idea es entrar por la intención y la fuerza de vela, ¿ok? Que se está desarrollando. En M5 se vio distinto, ¿de acuerdo? ¿Y dónde está la vela envolvente acá? Se dan cuenta, se desarrolla el último impulso y al final la vela envuelve con fuerza. ¿Y dónde está eso? ¿Se dan cuenta? 50% de su última vela, si quieren refinarlo mucho más, o al final usarlo también porque neutralizó liquidez, llegó un order block, y ahí es donde pueden usar esto. Acá hay un IPA, nuevamente el precio que hace, simplemente entrarlo por inducción de vela tal vez, ya que es muy rápido, ¿sí? Por vela, inducción de vela, finaliza esa vela, pueden entrar de esa manera o simplemente usarlo como order block. Y en M5 era el patrón que nos agradaba, usamos el 50%, ¿ok? Y el precio se desarrolla de manera automática ahí. Y seguir el flow. ¿Por qué seguir el flow? Hasta ser eliminado tal vez esta liquidez. Y lo mismo va a suceder acá, ¿vale? Reacción en esa zona, tienen más zona de reacción, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? El precio que logra hacer ahí. ¿Se dan cuenta? Neutraliza esa liquidez. ¿De acuerdo? ¿Hay ineficiencia? ¿Puede ser válido como un SMT? Sí. ¿Vale? Simplemente reacciona ahí.
reacciona sobre SMT y nuevamente es un punto fuerte. ¿Por qué es un punto fuerte? Porque el precio vino, te sacó liquidez, nuevamente tienes un fractal, ¿qué cosa? Bajista, intenta recuperar eficiencia. ¿Dónde está el fake boss acá? Nuevamente, se dan cuenta que ¿dónde está el IPA? Usamos el IPA acá. Vale, usamos el IPA ahí. El EP, claro, precio ineficiente. Entonces busca ser eficiente hasta ese punto. Muchas veces no va a ser neutralizado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Punto fuerte, nunca vamos a meternos a refinar tanto ahí porque ya sabemos cómo funciona el mercado. Posiblemente que fake boss, inducement, en este caso no lo hace, ¿de acuerdo? Ya viene todo flow bajista, ¿vale? Flow bajista, acordémonos de la inducción de vela. Se dan cuenta que hace uno, uno, tienes la última mecha sin mitigar tal vez. Y nuevamente acá, ¿qué cosa? Inducción de vela. Inducción de vela o inducement, que se vería claro, ¿no? En, en temporalidad menor, que sería, se ve pues M1. Entonces, estoy metiendo mucho M5. Entonces, me fijo ahí. Inducción de vela siempre, chicos. Entonces, acuérdense, el precio viene flow bajista, inducción de vela, order block. Nuevamente, inducción, como este punto ya era fuerte después de sacarte esa liquidez, nuevamente acá tienes la inducción de vela. ¿Y qué espera siempre? ¿Qué espera siempre? Ya les decía, el patrón de vela. ¿Se dan cuenta el doji que deja ahí? Y sobre todo la neutralización que se logra apreciar en esa temporalidad, que sería esta, de inducción de vela. ¿De acuerdo? No te mostró nada, no me mostró nada, pero me agrada, ¿qué cosa? El patrón de vela y sobre todo que el precio viene con flow bajista, mira, uno, ¿de acuerdo? Tenías el order block que sacó en mayor temporalidad M5, M3, la liquidez, fake boss, inducción, finalización de la vela, podías aprovechar eso hasta dónde, hasta tu siguiente liquidez, que sería esto. Ahora me van a decir, pero Nili me sacó break-even si querías esperar más eso. Por eso les venía diciendo, si tú eres consciente de las temporalidades, estás identificando esos puntos donde el precio está siendo ineficiente, acuérdese del SMT a reacción, nuevamente, ¿dónde estaba tu fractal acá? Era todo eso tu fractal, tu precio ineficiente. Este punto donde tú entraste, por eso es que siempre va por los break-even y por los stop loss. Donde tú entraste, pudo ser inducido. Se dan cuenta que va siempre al externo, casi al externo hasta sacarlo ahí. Y es lo que hizo el precio ahí. Pero bueno, es otro tema. Entonces me voy a M3 nada más. Vale, M3. M1, perdón. Vale, M1. Nuevamente, sabíamos que esto pudo ser una liquidez de un fractal mucho más alto, pero el precio como ya venía haciendo reflow, tomas de liquidez, es más, acá también saca liquidez, muchas veces no va a ser inducido. Yo voy a buscar una liquidez muy interna o puede ser inducción de vela. Nuevamente, finalización de vela tal vez, ¿de acuerdo? Lo puedes ver en M3, buscar si no ves nada, nada claro. Entonces, en este caso, logra finalizar la vela. Aquí tienes ya un patrón. Puedes lograr entrar 50% apoyado del order block tal vez. Y puedes reentrar si te salga, ¿no? A reentrar y te da confirmaciones. Nuevamente acá tienes, ¿qué cosa? La vela, esta vela. Voy a poner de color amarillo para que logre identificar. Finalización, que en M1, ¿cómo se vería ese punto? ¿Vale? En M1 se vería de esta manera. Creo que es muy, muy refinado ya. Pero eso es lo que vería. Sí, en M3 se logra apreciar eso y tienes acompañado de qué? De un nuevo order block. Puedes entrar en el order block y siempre tu stop por encima de esa vela. Inducción de vela, ¿sí? Nuevamente acá, ¿qué sucede? Lo mismo. Lo voy a poner acá. Si tú quieres ser más snipe, pero entrar en M1, eres muy bueno entrando en M1, está bien. Nuevamente, les hablaba de que es acá donde ellos entran, continuando ¿qué? Con la tendencia en menor temporalidad. ¿Dónde estaba tu SMT ahí? Vale, pone color negrito. Vale, ¿dónde estaba tu SMT ahí? Estaba ahí donde se acumula el order flow y mira cómo el precio reacciona, ¿ve? Reacciona sobre ese punto y va por una siguiente, tal vez neutralizar esta. Acá también lo hizo. Y al final logra neutralizar ese punto, toda esa zona de SMT. Pero ya les dije que sobre un SMT el precio ya sabemos que acumula la liquidez, intentan comprar ahí, se desarrolla y tienes el último order block. Sí, entonces este sería tu inducement.
¿de acuerdo? To inducement, ¿dónde estaba to inducement en este caso? Inducción de vela, inducción de vela, se dan cuenta, un punto fuerte que te sacó liquidez, inducción de vela, siempre inducción de vela para M1. Nuevamente saca liquidez, rompe todo eso, tienes válido un order block, tienes todo este punto, finalización de vela. Se dan cuenta que ya te muestra intenciones de vela y puede entrar automáticamente nueva al 50%, pero siempre después de que el precio logre finalizar, después de neutralizar esa liquidez, y me stop por encima de eso. Pero como ya conocemos de order block, puedes entrar de manera más segura. Usas el order block, la liquidez, neutralización, ya sabes dónde puedes tomarlo con toda la mecha, ¿no? Y puedes usar tu stop ahí, ¿vale? Donde tú quieras. ¿Vale? En este caso vamos a usar por los patrones de vela que venimos aprendiendo y siempre por encima de eso. Nuevamente, ¿qué? Hasta buscar un siguiente objetivo más externo, que sería este. ¿Vale? Siempre eso. Si se dan cuenta, estoy aplicando mucho lo que es el tema de inducción de vela y siempre los patrones de vela sobre todo y vas entrando. Siempre SMT. Se logra entender, ¿verdad? Sí, se entiende. Vale, veamos más ejemplos para que quede claro. Vale. Por ejemplo, vale, miren esto. Por ejemplo, nosotros identificamos también un objetivo a otro inducement. Me refiero a que si nosotros estamos acá, estamos ahí, ok, y nosotros queremos vender en ese punto. No vamos a esperar necesariamente hasta que llegue a esa zona y vender, ¿verdad? Nosotros podemos aprovechar las compras, entonces como objetivo tenemos ese máximo, ¿verdad? Pero además, acuérdense que por atrás también puede haber, ¿no? Liquidez, liquidez, incluso esta liquidez. Entonces, este es el inducement. Y lo mismo, esperamos neutralización de vela acá, tal vez en una mayor temporalidad. Sí, entonces seguir el flow alcista hasta cumplir el objetivo. Nuevamente neutraliza esa vela que dio esa liquidez y se va a formar esa finalización de vela, patrón de vela, y nuevamente hundirnos ¿qué? Hasta una siguiente. Siempre se está formando después de los inducements, ¿sí? Y lo vemos acá claramente, por ejemplo. Déjame poner esto. Estamos identificando nada más eso. Cualquier pregunta normal no deben preguntarse. Vale, por ejemplo, esto. Claramente tenemos una liquidez, por ejemplo, acá. El precio hizo esto. Inducement, el tipo 1. Ya tenemos objetivo, ¿ok? Ya tenemos objetivo, el precio vino. Y acá también hay una finalización de vela. Va a crear más liquidez y acá también tienes finalización de vela. Nuevamente, internamente tienes un inducement tipo 1 que se da cuenta, si se fijan, y acá va a haber también nuevamente qué cosa. La finalización de vela, ¿no? Neutralización, patrón de vela, finaliza, o el cierre de vela que digo. Cierre de vela y es donde te muestra ya intenciones, ¿no? Para nosotros poder comprar. Ahora sí, ¿para qué? Ir por este objetivo. Entonces, como tenemos objetivo, todas estas zonas van a actuar como zonas de qué? SMT, ¿verdad? Y nosotros podemos seguir, 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 seguir. Y lo mismo va a suceder de este fractal, este fractal. Entonces, como nosotros ya tenemos objetivo, vimos que sacó este objetivo, porque al final también internamente te era SMT, SMT hasta cumplir este objetivo y mira cómo se desarrolla automáticamente. ¿Ve? Y nosotros vender, vender, nuevamente ahora comprar hasta una siguiente. Entonces, en M1, enfoquémonos en M3, M5, M1 entradas. Nuevamente, puede variar de temporalidad, como ustedes quieran. En este caso, liquidez. Identifica la liquidez y dime, ¿qué tipo de patrón de vela es esto? La que neutraliza. ¿Dónde está el patrón? Este es el patrón. ¿Ve? Ok, logra neutralizarlo en H4. Sí, logra neutralizarlo en H4. Y fuera de neutralizar, el precio que hace, podías comprar ahí nada más hasta el 50% o esperar el order block. Finaliza la vela. Pero ¿qué sucede en una temporalidad menor? Donde queremos aprovechar tal vez scalping, qué sé yo. Entonces, lo que hace el precio acá, al momento de neutralizar, se encuentra que en menor temporalidad también te muestra ese patrón de velas, en este caso M5. ¿Ok? ¿Dónde está eso? ¿Dónde era? Esto es caso compras, ¿no?
voy a hacer esto, intención o dejarlo como doy. En este caso, ¿qué hizo acá? Dejó tipo doy o bueno, dejó un mechazo, ¿no? En mayor temporalidad nos mostró otra cosa. Puedes verlo en M15, a revisarlo como dato. Y miren la intención o esa vela que neutraliza y cómo acaba esa vela. ¿Se dan cuenta? Siempre finaliza y de ahí te da intención, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, vámonos a M15, ¿de acuerdo? Pero ahora, para seguir nosotros nuestro flow alcista hasta este objetivo que ya nosotros logramos identificarlo, voy a ponerlo ese alto primero, ¿vale? Ese es el objetivo y nosotros seguir nada más el orden flow, ¿verdad? Hasta llegar a ese objetivo. Lo que antes debemos de hacer, antes de comprar, en este caso, buscar oportunidades de compra, ¿qué es? Identificar nuestros SMT. Siempre identificamos nuestros SMT. Vale, lo voy a poner el nombre. Vale, siempre logra SMT. ¿Y dónde están los SMT? Ya les decía, los que dejan vacíos o donde se inició el order flow, donde se posicionaron todo eso y donde están los break-even. ¿De acuerdo? El imbalance, por ejemplo, es acá donde entraron, ¿de acuerdo? Son zonas de reacción, simplemente donde entraron la venta y esperaban tal vez neutralización de un nuevo ¿qué? De ese nuevo mínimo, ¿verdad? Continuar ahí. Es ahí donde se suman también los vendedores y todo, por eso la reacción de esa zona. De acuerdo. Ok, dicho eso, es más, acá también hay todos esos máximos. Vale, vamos a ponerlo así. Aquí está mucha más la liquidez. Vamos a ponerlo como zona de reacción así. Esto es en M15. Ahora me voy a M5. Vale. M5 simplemente es lo mismo. Siempre, siempre, pero M15 dejamos. Vale, vale. Acuérdense de esto. Nuevamente acá. ¿Qué tienen acá? Donde entraron, ¿verdad? Y ahí también están los break-even, o donde se inició el flow bajista, sí. Sería como que zona válida para vender o zona de reacción. Sí, zona de reacción. Todo ese punto. ¿Vale? Entonces, voy a poner de esta manera. Ahora, ¿dónde están las ineficiencias? ¿Se dan cuenta que no mitiga nada? Y voy a poner como objetivo esos puntos, ¿ve? A neutralizar para seguir su flow alcista. Nuevamente acá. Bueno, ahí está. Pero que se note, ¿no? Nuevamente ahí, de acuerdo como zonas de reacción. Ahora, en menor temporalidad, vámonos directo a M5. Lo mismo, identifico más SMT en este caso, zona de retroceso. Si se dan cuenta, esto es un SMT, mira, siguen o continúa que las ventas o se unen más vendedores ahí, es más inducción de vela y todo eso, marco como que SMT. Y por encima de eso tenemos ineficiencia, de acuerdo, tenemos ineficiencia y todo eso. Ahí está el SMT y todo eso. ¿Y nuestro objetivo dónde está? En este caso sería eso nuestro objetivo, ¿verdad? Ya venimos aprendiendo de la clase pasada eso. Son zonas de reacción nada más, lo voy a poner ahí. Ahí hay ineficiencia. Y nuevamente acá que hay lo mismo, ¿ves? Ineficiencia, zonas de qué? SMT. ¿Y dónde está el SMT? Zonas de SMT o zonas a neutralizar ese punto, o zonas de reacción nada más, ¿verdad? Entonces, ahora meterme a M5, sí, podría ser posible, pero siempre identifico qué cosa. Temporalidades mayores, ¿verdad? Entonces, digamos que se dan cuenta que había un SMT, son zonas de reacción, decía yo, zona de reacción, imbalance por encima, y eso es el objetivo a neutralizar primero. Lo que va a hacer el precio, ya les decía, va a acumular ventas en ese SMT, va a hacer eso, y al momento de neutralizar va a reaccionar tal vez en otro SMT. Y va a venir, ¿qué cosa? A buscar esta liquidez. Por acá puede haber una subestructura interna. Uy, va a venir, ¿qué? A buscar la eficiencia para continuar. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer el precio. Siempre eso. Entonces, ¿dónde está esa parte? Se dan cuenta que sobre ese SMT, el precio que hace, acumula ventas y logra neutralizar todo ese punto. Entonces, reaccionando tal vez en este SMT, ¿ve? Acá reacciona el SMT. Pero, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Se dan cuenta que a partir de acá el precio, mira, ¿ve? Un nuevo fractal. Ah, ya sacó liquidez inducción de vela. Nuevamente acá tienes un nuevo fractal.
pero siempre te está dejando el inducement, en este caso el inducement tipo 1, mira. ¿Y dónde estaba la liquidez? ¿Y dónde esperaríamos el cierre de vela o el patrón de vela donde nosotros esperaríamos? Sería en este punto, ¿verdad? Entonces, claramente venimos aplicando el tema de que inducción de vela en menores temporalidades o neutralizaciones sobre todo, ¿vale? Neutralización de vela. Entonces, reacciona sobre ese SMT, ahora sí no vamos a M5, podemos ya seguir el flow alcista, ¿vale? Entonces, llegó dos veces acá, reacciona el precio, identifica su fractal. ¿Y dónde está tu fractal acá? Se dan cuenta que este es el fractal inducement tipo 1, ¿vale? Lo voy a poner de esta manera, color rojito. ¿Dónde está tu inducement? Es ahí. Entonces, ¿vale? Me voy a M1. Como ya identificaste tu inducement, siempre identifica tu inducement, ¿sí? Siempre identificamos el inducement, ¿ok? Identificado ese punto, es ahí donde ya empiezas a ¿qué? Es más, acá también hay SMT. Son zonas de reacción donde se acumulan ventas, ¿sí? Hay SMT, ¿vale? Vamos a refinar esto, vamos a refinar esto. Entonces, ¿qué tienes acá? Acuérdense de las inducciones de vela y que son fuertes. ¿Se dan cuenta de este tipo de neutralización? ¿Vale? En mayor temporalidad es esta vela quien sacó esta liquidez y ese es el order block, este es el inducement. Entonces simplemente esperar qué cosa que sea inducido o el patrón de vela y dónde va a estar nuestro patrón de vela o formación de esa vela o finalización de esa vela sobre todo, ¿de acuerdo? Va a estar en estos puntos y no siempre en M1, puede verlo en M3, ¿ok? Logra el precio qué cosa, neutralizar ese punto, ¿vale? Logra neutralizar ese punto sumado con order block, ¿no? Vamos a poner el order block de color azul. Entonces, ¿dónde está tu último order block? ¿Se dan cuenta que eso sería el último order block? ¿Vale? Vela de caída, toda esa zona, order block. ¿Por qué? Nuevamente, esta vela fue quien neutralizó esa liquidez en mayor temporalidad, válido como order block. Inducement, no es necesario refinar tanto, ¿ok? Nos interesa eso y que seguir el flow así. ¿Tienes fractal, sí o no? ¿Tienes el IPA, sí o no? Lo tienes ahí, ¿vale? Entonces, es ahí donde nosotros, en M3, M1, como ustedes quieran llamarlo, o buscar de acuerdo a la temporalidad que les interesa, esperar el cierre de vela, ¿vale? Entonces, déjame poner esto, voy a borrar. Vamos a esperar la finalización de la vela sobre todo, ¿de acuerdo? Finalización de cierre de vela. En este caso, el precio simplemente ¿qué hace? Me muestra envolvente, si así decirlo. Envuelve todos esos dos, simplemente puedo tomar esa vela como el 50%, perdón, el 50%, que sería todo esto, y entrar de manera directa. Sí, long. ¿Esto crees? Sí. Tomas el 50% o simplemente es ya un order block y entrar de esa manera y siempre tu stop por debajo, sí, de esa mecha. Entonces ya podías entrar de esa manera el último order block. Es más, fuera de eso, internamente inducción de vela, acuérdense, inducción de vela. Vino SMT, ¿de acuerdo? Inducción de vela, ¿ok? Neutraliza liquidez. ¿Dónde está tu patrón de vela? Ahí mira, lo toma uno, toma dos. Espero que se forme la vela. Puede ser una o dos velas. Finaliza esa vela y puedo tomarlo de esa manera, con un riesgo menor, yéndome con TP 1.3, 1.4, como ustedes quieran ver. Vale. Entonces, entonces, dicho eso, identificamos ya nuestros puntos, entonces nos vamos tal vez hasta una siguiente SMT. ¿Vale? Pero acuérdense, ¿la formación de qué? De los fractales, ¿sí? Entonces, no me meto tanto a M1, simplemente sigo el flow. Entonces dice, ¿no? Entonces el precio, ¿qué hace? Neutraliza, ok, o el precio está saliendo de la ineficiencia en mayor temporalidad, pero estoy metido en M1, ¿no? Entonces en M1 lo que hace es acumular nada más liquidez, ¿sí? Acumular liquidez. Este es el último punto, nuevamente, flow, flow, EPA, y desde este punto se genera nuevamente, ¿qué cosa? Una nueva estructura. Esta neutralización no tiene sentido, ¿de acuerdo? Porque apenas lo neutraliza por mecha. Pero como tienes un nuevo fractal ahí, que ha representado todo esto, ¿dónde está tu inducement? Buscándote qué cosa? Nuevamente EPA, ¿ve?
siempre EPA, precio eficiente. Identificas tu inducement. Siempre, ya les dije, identifica su inducement. ¿Y dónde está tu tipo de inducement? ¿Ok? Tipo de inducement. ¿Ok? Si estás en una temporalidad menor M1, va a suceder mucho más rápido y esperar que finalice la vela y entrar de manera directa. Va a suceder muy rápido en este caso. ¿Va? Nuevamente, acá no se aprecia nada. Yo no entraría, o bueno, lo entraría simplemente por neutralización de esa liquidez. Sí, pero pueden buscarle M3, M5, pero se va a dar, ¿vale? Esperen esa, ¿vale? Esperen esa finalización de esa vela, ¿ok? Pueden entrarlo de manera directa, buscar qué cosa, un siguiente SMT tal vez, ¿ok? El 50% o al mismo máximo o que lo neutralice, ¿vale? Lo mismo va a suceder acá. Nuevamente el precio viene, les decía que deja, ¿cómo se llama esto? Precio de cierre y uno deja una vela envolvente. ¿Ok? Se dan cuenta de la vela envolvente, pero se da de manera rápida. Yo entraría de manera directa ahí. Y nuevamente continuar con su flow alcista. Y lo mismo, si estoy metido en M1 y quieres seguir escalpeando en esa parte, pero teniendo clara la dirección en mayor temporalidad, sigas nuevamente el flow, en este caso, buscando el inducement o la inducción de vela. Nuevamente, se dan cuenta que buscó esa liquidez, está reaccionando sobre esa zona, pero sobre esa zona se dan cuenta, reacciona, acá también hay un SMT, inducement, order block, y es ahí, después del inducement, esperar que finalice esa vela y nosotros seguir comprando, ¿vale? Nosotros compramos en esa finalización de vela, ¿sí? Entonces, ¿dónde está tu inducement? Claramente eso es el inducement. ¿Y dónde vas a ver tu patrón de entrada? No en M1, puedes verlo en M3, M5. Claro, esperas esa liquidez, como quieran llamarlo, como lo marcó Julián. Se dan cuenta, finalización, intención de vela, puedo tomarlo ¿qué? Al 50%, ¿vale? 50% finalice, yo lo tomo de esa manera, ¿vale? Pero siempre hay que seguir, ¿qué cosa? Los fractales de mayor temporalidad, sobre todo, siempre eso, para hacerlo más probable y no, tal vez no comernos o que se nos regrese el precio, ¿no? Claro, no va a dar, siempre se nos va a regresar o no vamos a identificar algo, es normal esto que pase, pero estamos viendo qué cosa, fractales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace el precio en este caso? Logra, logra. Acá hay apenas una finalización. ¿Qué sucedió ahí? Creación de un nuevo fractal. Se dan cuenta que intenta recuperar eficiencia. Acá conectó con un nuevo order block. Se dan cuenta que viene y se va. Entonces, se dan cuenta que acá se unen, se unen, se unen. Todos siguiendo el flow alcista se unen. Y va por esos break-even ahora. ¿Buscando qué? Ser eficiente. Pero no se logra ver en M3, M5. Se logra apreciar en M30, M15. Entonces, es ahí donde vámonos a M30. Empiezas a evaluar más zonas. ¿De acuerdo? Dicho eso, mira, es más, acá viene flow alcista. Uy, se dan cuenta que ahí estaba el IPA. Este era el fractal válido. ¿Dónde estaba tu inducement? ¿Dónde estaba tu inducement? Estaba, bueno, acá había uno, aquí había otro. La más relevante era uno. Muchas veces me comí ahí los stop por esperar esto, pero a veces viene a mitigar que el order block en mayor temporalidad. ¿Y dónde logro apreciar eso? H1, chicos. H1. ¿Por qué? Si se dan cuenta en H1, ¿dónde está la inducción de vela? Inducción de vela, order block, SMT, SMT, neutralización y todo, inducción de vela. Entonces, inducement. Este o esa vela era tu zona de reacción, ¿verdad? Porque neutralizó liquidez, era válido ese order block. Y dentro de ese order block marcado en H1, tú te vas tranquilamente a M5 a buscar qué cosa, M5, M1, tus patrones, tu inducement, teniendo claro qué cosa, tu liquidez, ¿vale? Entonces, identificas tu inducement, siempre la liquidez, reacción de zonas, SMT, como quieran llamarlo, ¿vale? Entonces, perdón, estaba en M15, vale, entonces, M15, en M15, ¿qué es lo que tenías en M15? ¿Ok? En el precio, inducción de vela, order block, ¿vale? Liquidez, liquidez, ¿ok? Este era tu order block, perdón, era este tu order block a que venga a ser mitigado y además tenías tu IPA, ¿eh? Precio, buscar, ¿qué cosa? Que sea eficiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el precio? Toma esta liquidez
¿vale? ¿Se dan cuenta que acá finaliza esa vela? No me interesa, no muestra casi nada, pero miren esa vela en H1, ¿vale? Pero para entrar sería que en menor temporalidad, ¿no? Lo tomaríamos muy tarde, pero no vamos a M5. Entonces, simplemente, ¿qué cosa? ¿Vale? Identificamos nuestra liquidez, perdón, esta última liquidez, y es ahí donde aplicamos, ¿qué cosa? Nuevamente las inducciones de vela, ¿vale? Se dan cuenta que el precio, nuevamente voy a poner eso, acá había neutralizado, buscó ese order block, y a partir de acá se creó todo ese fractal, inducción, inducción. Entonces, por conectar esos puntos, toma esta parte como liquidez, y se dan cuenta de la finalización de vela y empieza a hacer flow alcista, ¿vale? En M1, entonces podíamos entrar ahí de manera directa, termina la vela bajista, y sin neutralización, vela envolvente, y es ahí donde yo esperaría compras. Bueno, yo compro ahí, ¿vale? De esa manera. Pero si tienes clara ya las inducciones de vela, se dan cuenta que yo a veces marco esto en mis entradas, y es ahí donde entra apoyado de qué? Un order block. Pero ahora estamos hablando simplemente de patrones de entrada cuando no tienes un order block claro. Entonces, yo entro ahí, lo marco ahí, y ustedes ven la entrada que lo hago de esa manera. ¿Ok? Y de ahí sigo comprando, ¿por qué? Por el order flow o flow alcista, ¿verdad? Logra terminar esa vela en M1, si ustedes se percatan, logra neutralizar esa liquidez, ¿de acuerdo? Nuevamente tienes imbalance, ¿vale? Imbalance, SMT, ¿vale? SMT, ¿de acuerdo? Entonces puedes entrar por la finalización de esa vela, reacciona, neutraliza esa liquidez, la vela, la intención de esa vela, puedes tomarlo de esa manera, o simplemente por la envolvente, que acá no me dejó tiempo, esperaría confirmación. Bueno, tomamos de esa manera, reaccionó SMT. Entonces, es ahí donde compraría hasta una siguiente liquidez. ¿Y dónde está la siguiente liquidez? Sería este máximo, por ejemplo. ¿Se fijan? Ahora me voy a 10 minutos nuevamente a evaluar qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Acuérdense, chicos, esas inducciones de vela son muy importantes. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Neutraliza, toma ese order block. Uy, punto fuerte cuando ¿qué? Neutralice también esta liquidez. Entonces, es ahí donde aplicas ¿qué? Inducement, inducement, y nuevamente tienes liquidez. Punto a ser neutralizado. ¿Para qué? Continúe. Y fuera de eso, tenías imbalance, acumuló ventas. Uy, logró neutralizarlo, y les decía, cuando el precio acumula liquidez sobre eso, sobre el SMT, intentan vender, ¿verdad? Y nuevamente puede venir así. Uno puede dejarte liquidez de esa manera, neutralizando esta zona, y continuar. Y otra manera de acumular liquidez es sobre ese SMT también, acumular nada más de esta manera, y romperlo, y esto usarlo como que, como liquidez. Acá puede haber un order block y continuar, ¿vale? En este caso hizo distinto. El que el precio vino, acumuló, hizo una reacción, pero a partir de esa reacción hizo un retroceso, un order block, y de ahí creó nuevamente liquidez, puede hacerte esto, y simplemente viene a tomar ese order block para continuar, todo sobre un SMT, ¿va? Entonces, dicho eso, el precio toma liquidez, ¿y dónde tenías su último order block? De neutralización. Ese era tu último order block de neutralización. Pero estamos hablando de velas ahora. Entonces, se dan cuenta que induce, rompe. ¿Y dónde te induce a comprar? Ahí. Apenas una neutralización por casi nada, pero estás acompañado de tu order block en este caso. Ok, como son zonas extensas, me fío de qué? De M15, finalización de velas. Se dan cuenta que deja acá una vela doy, pero yo te puedo decir que el precio finaliza, ya ustedes entren por el 50%, pero no. Pero ¿por qué el precio intenta retroceder o te hace una nueva neutralización o intenta neutralizar esa zona? ¿Por qué? Porque estás en un flow bajista, tienes nuevamente un fractal, y se dan cuenta que intenta regresar para continuar bajista. Por eso es que el precio nuevamente hace el reversal ahí y puede neutralizar ese punto, siempre pendiente de eso. Entonces, se dan cuenta en menor temporalidad, inducción de vela, intentando que recuperar del IPA acá, que sería representado de esta manera, ¿vale? Ahí sería el IPA, intenta recuperar, lo vamos a ver en menor temporalidad. Nos vamos a M3 nada más, ¿de acuerdo? Nos vamos a M3, pero nosotros ya identificamos nuestra liquidez, somos conscientes,
¿Ok? Entonces, se dan cuenta que el precio simplemente en una mayor temporalidad era una inducción de vela, cosa que no se aprecia acá, ¿sí? Pero intenta recuperar eficiencia, conectar con ese punto, ¿ve? ¿Vale? Intenta conectar con ese punto, tenés el IPA, ¿ve? Intenta hacer un bajo, ¿vale? Entonces, dicho eso, pero ya teníamos claro el order block acá, ya vimos el patrón de entrada, pero me enfoco en esto. Toma liquidez, intenta recuperar eficiencia y de este punto muchas veces que hace esto también y muchas veces que no. Entonces, como tomó el objetivo, acá hay inducción de vela, puedo tomar el último order block, ¿vale? El último order block, en este caso, me voy a M5, estoy muy metido en M3, ¿vale? En este caso, ¿dónde está la vela o finalización de esa vela, formación de esa vela? Bueno, acá hay inducción de vela, inducción de vela. ¿Dónde está? Era esto, ¿eh? Y puedes usar esa vela como patrón de entrada. Nuevamente, empiezas a aplicar SMT. SMT, ¿vale? Poner de esa manera, reacciona, voy a borrar esto. ¿Dónde está el otro punto? Voy a poner en M1 nada más, ¿sí? Voy a poner en M1, ¿vale? Poner en M1, está siguiendo el flow alcista. Acuérdense los break-even, ¿dónde está y dónde está la ineficiencia? Voy a poner esto, sí, poner eso. Ok, neutraliza y tenías también ahí SMT. SMT. Ya les dije, sobre un SMT va a intentar acumular liquidez, sobre todo acá, mira. Bueno, acá ya lo usó esta zona SMT, continuó, eliminó y usa el siguiente SMT. Entonces les decía que cuando viene un SMT, ¿de acuerdo? Puede hacer un retroceso que lo hizo acá, retrocede y puede formar nuevamente liquidez hasta el siguiente SMT de reacción. Y puede usarlo a esto, usar el último order block, el inducement o inducción de vela para continuar, ¿vale? Y es lo que hizo acá, perdón. Como diablos saco esto. Vale, entonces, ¿qué es lo que hizo el precio? Nos ordenamos a quitar esto, pero siempre pendiente de las neutralizaciones, inducción por vela. ¿Ok? Logra neutralizar, ahí te dejo un patrón también, válido para entrar. Pero sobre un SMT les decía, el precio va a venir, lo va a usar, puede hacer este tipo de convulsión romper, o la siguiente donde te incentiva a vender, ¿ok? Te incentiva a vender y luego romperlo, más nada, sin hacer más nada, que al final el precio lo que va a hacer es simplemente internamente va a acumular ¿qué cosa? Liquidez, inducción de vela o el inducement tipo 2 está acá, ¿ve? Los que esperan que haga un bajo más bajo, ¿de acuerdo? Esperan un bajo más bajo. Y es ahí donde nosotros podríamos entrar. ¿Y dónde está el último order block? Donde rompió todo ese SMT, ¿dónde está el último order block? ¿Dónde está el último order block? ¿Se dan cuenta que este era el último order block? Es más, que neutralizó esa liquidez y era válido cuando ¿qué? Nuevamente saca esta liquidez o cumple ese objetivo. Cumplió esta, tienes un fractal válido a trabajar, reaccionó SMT y aplicas inducción de vela, lleva liquidez, ¿vale? Y acá había el inducement tipo 2. Entonces, esperas qué cosa, M3, nos vamos a M3, finalización de la vela sobre todo, ¿vale? Finalización de vela. ¿Dónde está esa vela? ¿Se dan cuenta este tipo de vela? ¿Dónde está esa vela? Esta vela, ¿vale? Entonces, siempre espero finalización de esa vela al momento de neutralizar, ¿qué cosa? La liquidez sobre todo, ¿vale? Espero qué cosa, el inducement sobre todo, siempre espero el inducement, ¿de acuerdo? Presiono un SMT, me voy a M1 a trabajar, sí, me voy a M1 a trabajar. ¿Vale? Me voy a M1 a trabajar. En M5, M3 finalizó la vela. Simplemente en M1 podía usar esto como zonas SMT, reacción, lo que sea, y entrar en el último order block, ¿no? Llamado order block. ¿Esto qué es? ¿Vale? Order block de reacción. Finaliza la vela y puedes entrar esa última vela, ¿sí? Esa última vela, ¿de acuerdo? O al 50% como quiera llamarlo, como que, como comprar la última, ¿vale? Lo mismo va a suceder acá. SMT para el precio, SMT, inducción tipo 1, EPA, y puedes seguir sumándote a compras ahí en SMT si quieren muy scalping. Patrón de entrada, siempre el patrón de entrada. Neutraliza esa liquidez, intención,
acá hay ¿dónde está la fuerza de la vela sobre todo? Se dan cuenta que es esa siguiente vela, puede entrar por ahí y mi stop siempre por debajo de eso, nuevamente, pero siempre está reaccionando sobre ¿qué? Una SMT. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta dónde ahora? Nuevamente, se fijan, se fijan que acá el precio reaccionó, te digo, sacó liquidez, ¿vale? Sacó liquidez. ¿Y dónde está mi siguiente SMT? Ese es mi SMT. Marquen su SMT en este caso, pero todo tiene un fundamento, ya les estoy enseñando todo. Tienes tu zona de reacción, ahí donde se acumula ventas, y nuevamente que enfóquense en los fractales, ¿vale? Enfóquense en los fractales. Uno, no, espérate. En mayor temporalidad, simplemente esto sería un fractal, este es retroceso válido. Tenemos IPA, intenta recuperar EPA, ¿vale? Entonces, ¿dónde estaba el IPA? Era todo esto, estos puntos, ¿vale? Ese era el IPA. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está tus inducement en este caso? Neutralizó liquidez, cuáles de los imbalances, tenías más SMT, sobre ese SMT acumula liquidez, rompe, y ese punto puedo usarlo como que inducement, tipo 1, order block, y continuar al sistema. En este caso no lo hizo, ¿vale? Y hay que ver detalles en M5. ¿Qué pasó? Y usemos qué cosa. Inducción de vela, ¿vale? O simplemente neutralización o zona de reacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te hizo en M1? Sabemos que neutralizó esa liquidez, reaccionó SMT, ¿vale? Se dan cuenta, inducción de vela, y ese era el último order block que tenía la liquidez, inducción de vela, liquidez, y ahí es donde podías esperar qué cosa, tu patrón de entrada, ¿vale? O marcas el último order block si no logras identificar eso, entonces puedes verlo en M15 también, finalizaciones de velas, inducciones, y se logra o se aprecia mucho más acá las inducciones de vela, mira, inducción, order block, nuevamente acá, inducement, se dan cuenta que viene a buscar siempre lo más y neutralizar de manera sutil, ¿y dónde estaba la inducción de vela? Nuevamente ahí, se dan cuenta, voy a marcar la inducción de vela, acuérdense de esa vela, finalización de esa vela, ¿dónde diablos está? Aquí está. ¿Se dan cuenta de esa vela? Puedo marcarlo en esa temporalidad mayor, ¿vale? Puedo marcarlo en esa temporalidad mayor, ¿sí? Esa es mi finalización de vela. Ok, en M15 vas pendiente de esa zona, o simplemente por la experiencia vas a saber comprarlo ya mucho más abajo, si es posible. Entonces, ya ahí usas order flow nada más. Intención, finalización de vela, qué sé yo. Y nuevamente acá se aplica qué cosa? SMT. Neutraliza la liquidez, si no te gusta, puedes usar este tipo de liquidez, ¿de acuerdo? Es una liquidez tendencial, ¿ok? Nuevamente les decía, SMT, SMT, es más, acá hay más SMT, SMT logra neutralizarlo. Se dan cuenta, mira, SMT, y sobre ese SMT se dan cuenta que acumula liquidez, ¿vale? Sacándote esto, saca esto y mira, ve, que busca ser eficiente en esa menor temporalidad. Tienes claramente una inducción de vela en este caso. Inducción de vela. ¿Dónde está tu último order block? Es esto. Ese sería tu último order block. Te vas a M3, buscas patrón de entrada que se logra apreciar en este caso y te puedes comprar nuevamente ese punto al 50%, pero siempre tu stop por debajo de eso. Reacción SMT, SMT y continuar con el flow alcista. Siempre. Ahora, vamos ya a terminar esto. Vamos a terminar esto. ¿Hasta dónde? ¿Por qué aguanto entradas de esa manera? Porque ven mis entradas. Es por todo lo que les acabo de enseñar. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Hasta ese siguiente objetivo, ¿va? Hasta ese siguiente objetivo. Hasta ser neutralizado de una mayor temporalidad. Les dije, siempre con un fundamento. Siempre con un fundamento. ¿De acuerdo? Fractales, inducement, temporalidades, algo de estructura. Todo hasta que neutralizarte un inducement de mayor temporalidad, y sería M30, qué sé yo, de cualquier temporalidad, y se logra este tipo de trade. Y no digo que entren en todas, simplemente se logra ese tipo de entendimiento. Dicho eso, se facilitan las cosas y tú puedes aprovechar todas esas oportunidades de compra en este caso.
Vale, chicos. ¿Se entendió o falta más detalle? Me avisan.